Bienvenidos sean todos a su programa Tijuana en tus manos. Mi nombre es Leticia. Y el mío, Alexandra. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que nos incumbe a todos los tijuanenses. ¿Cuál es ese tema? Verás, Alexandra, vamos a hablar sobre la diversidad en Tijuana. ¡Qué interesante! Así es. ¿Se han preguntado por qué Tijuana es una ciudad tan diversa? ¿No? Vamos a verlo. Tijuana es una ciudad multicultural. Todos los días, personas de distintas partes de México y del mundo nos visitan, todos ellos con costumbres y tradiciones distintas. Entonces, ¿qué sucede con aquellos que deciden quedarse en nuestra Tijuana? Buenas tardes, mi nombre es Valeria Valencia Zamudio y soy profesora de tiempo completo aquí en la Facultad de Humanidades en UABC y mi especialidad es lingüística aplicada. Bueno, yo he hecho algunas investigaciones como parte de mi trabajo como docente y bueno, antes de ser docente también acá, con personas migrantes que tienen como primera lengua una lengua originaria de México. Tijuana, siendo una ciudad fronteriza con esta especie de relación extraña que tiene con Estados Unidos, pues las personas de acá tenemos como cierta flexibilidad también con las personas que vienen de otras partes. ¿Cómo se adaptan los migrantes a esta ciudad? Pues las personas que se quedan acá lo que hacen es tratar de adaptarse lingüísticamente para que no se note que son de otra parte. Entonces, desde la lingüística, desde las observaciones que se hacen sobre cómo los seres humanos usamos las lenguas para identificarnos como parte de una región, lo que hacemos es observar también cómo discriminamos a otros que no hablan como nosotros. Y en el caso de las personas hispanohablantes que vienen acá, pues lo que hacen es adaptarse. Como comentaba, tratan de hablar, perder el acento, perder el léxico del lugar y pasar desapercibidos lo menos posible. Es como si fuera pues una especie de mecanismo de defensa para no ser discriminados. Soy Sonia Aguilera Juárez, residente mexicana, nacionalidad hondureña. Me llamo Juan Carlos Guzmán Zacarías, soy de nacionalidad de Guatemala. Tengo 35 años y tengo de residente aquí en Tijuana 15 años. ¿Por qué está actualmente en Tijuana? Pues aquí me ayudó una familia y pues me puse a trabajar con la esperanza siempre de cruzarme. Ya me quedé aquí en Tijuana, me junté con el padre de mi hija y aquí decidí ya radicar a trabajar. Tijuana es bonito y hay más economía que en otro estado. ¿Cómo llegó a Tijuana? Mi razón para llegar a Tijuana fue porque tengo una tía en California y esta tía me dijo que procurara llegar a Tijuana y de ahí ellas me iban a mover para el otro lado. Y pues como toda familia, pues uno cree todo en la familia y a la hora me dejaron botada. Por la economía, que es muy bajo el sueldo, o sea, no hay manera de sobrevivir allá, porque todo está caro también. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades para llegar aquí y adaptarse? Las mayores dificultades, pues como todo, no había tanta delincuencia como ahora en el camino, que uno agarra la bestia y subirse y llegar hasta tal ciudad. Y no, gracias a Dios no tuve grandes problemas. Me subí al tren y pues agarré hasta Veracruz y ahí bajé. Y de ahí hice escala hasta Puebla y de Puebla a la Ciudad de México. Y así transverse vine caminando poco a poco hasta que llegué a Tijuana,
pero todavía no me adapto por el clima y las comidas. ¿Qué aspectos de la cultura de tu país o estado extrañas más? Pues extraño todo, porque yo soy de una isla y extraño todo lo de esa isla. Dialectos, las comidas y la familia. ¿Qué aspectos de la cultura tijuanense le gusta o admira? ¿Por qué? La artesanía. Me gusta mucho la artesanía. Me gusta Tijuana, pero siempre he sido muy ermitaña y pues que me guste así todo no me gusta, sinceramente lo digo, no me gusta mucho. Pero pues me ha acogido bien Tijuana y estoy feliz. Pues la invitación es a ser tolerantes con las diferentes maneras de hablar, porque las maneras de hablar pues no son solamente, digamos, formas de pronunciar o entonar una lengua, sino pues también pues tienen que ver con quiénes somos, con nuestra identidad, y respetamos las distintas identidades, pues igual seremos respetados. Bueno, siendo una ciudad fronteriza, creo que es importante pues valorar la multiculturalidad que se da aquí. Muchas gracias a todos los colaboradores por hacer posible esta sección. Y retomando la conclusión de la doctora Valencia, esperemos y todos lo tomen en cuenta. Gracias por su tiempo. ¡Hasta la próxima!